Su pastor amigo, colaborador en Jesucristo, el hermano Rubén Polanco, con la meditación dominical. Me he gozado realmente con esto y digo las palabras de Pablo, tratando por ver si logra hacer aquello, lo que hemos sido llamados. El título del tema de hoy es Siervo administrador, no fundador. Siervo administrador, no fundador. Nuestro texto clave, vamos a leerlo en tres versiones, la 60, los deuterocanónicos y la Biblia a nuestro pueblo, para que ustedes miren las expresiones y puedan identificarse más con la meditación. La 60 dice, ahora bien, Primera de Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La Deuterocanónicos dice, ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Mire lo que dice la Biblia a nuestro pueblo. Ahora bien, un administrador se le exige que sea fiel. Mire lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. Es interesante y a veces me gusta usar muchos recursos. En este caso estamos usando casi 4 versiones porque todas se expresan de diferente forma para que podamos impregnar no solo en la mente, en el corazón y ponerlo por obra, la palabra. Todos somos siervos. Algunos se nos han delegado más que otros, pero todos en una parte administramos la obra de Dios. Hay que demostrar, dice que usted es digno de confianza. Y yo siento y pienso que en la medida que Dios te da, tú debes demostrar. Por eso es que la Biblia dice, al que mucho se le dará. En los últimos tiempos he estado meditando mucho y seguiré tratando con este tema en especial conmigo. ¿Qué es un hombre de Dios que se para atrás de un púlpito a instruir el rebaño? Las cosas que pasan, ¿cómo lo hacemos? Ayer hablaba con un pastor muy amigo y convergíamos en que era lo que era llevar la palabra. Tenemos la responsabilidad de adiestrar el rebaño para que el rebaño administre bien las cosas de Dios. Pero dice que debe demostrar que se puede confiar. En otra dice, debe demostrar que es digno de confianza. Entonces, desarrollemos qué es un administrador. Recordemos, vámonos al Génesis. Siempre me gusta ir desde la creación. Desde que Dios formó al hombre, le puso responsabilidades administrativas en cuanto a su creación. Adán tenía que manejar bien las finanzas y cuidar todo que funcionara bien. A veces se piensa que finanzas nada más es dinero, es la productividad, el reto de hacer que las cosas funcionen bien. Y lo hacemos a nombre del dueño, que cada día le debemos rendir cuentas antes de irnos a acostar todos. En este caso el hombre de púlpito, como todo el rebaño y el liderazgo, sus hijos, su trabajo, todo lo que encierre su vida, diariamente y por un periodo de tiempo hasta que Él venga. Eso es administrar. Usted recordará que la voz de Dios se paseaba en el huerto, diariamente le pedía cuentas. Dame cuenta, ¿cómo estás, Adán? Hasta el día que Adán se escondió porque tuvo miedo, porque no estaba administrando bien. Comenzó a declinar aquella administración.
Y es por un periodo de tiempo. Usted y yo, y más el que ocupa lugar en un púlpito, le vamos a presentar cuenta a Dios de todo el tiempo, cada centavo, cómo administramos nuestra familia, la iglesia. Y todo lo que hagamos en el reino, si redundó en bendición. Querido y respetado hombre de púlpito, si usted pudo demostrar que usted es digno de confianza del Señor, si usted fue, iglesia, también ustedes, si ustedes administraron la muerte, la resurrección, el bautismo y lo que Dios ha sembrado en sus corazones, todo lo que está en sus manos, no solamente la iglesia. El dinero que tenemos lo tenemos porque Dios nos los da y nos da la fuerza. Mucho más si lo administramos mal. Mire lo que dice la Biblia, se le exige. Hay una exigencia, y si cabe la palabra, es por un tiempo que administramos. Pero ¿qué serán las bodas? Hay una exigencia de estar inscrito en el libro de la vida, de ser santo y de ser aprobado por Dios. No por el rubro, el obispo, el presidente, el arzobispo, el apóstol, yo no sé. Si usted es esposa, esposo, hijo, los muchachos que están en la escuela tienen que administrar bien el dinero para los útiles, para lo que es la merienda. Tienen que administrar bien su tiempo de estudio, porque deben, hasta donde se pueda, superar todas las materias cada año, porque es el futuro de su vida y el futuro del reino de Dios. Dice, lenguaje sencillo, hay que demostrar. Sí, cuando vengan las bodas de Dios, yo he tenido que ver demostrado a Dios que soy digno del vestido, de escuchar la trompeta y de que Dios diga, ven buen siervo fiel, en lo poco, en lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué? Recuerden nuestro título, siervo administrador, no fundador. Y de esto le daremos cuenta a Dios. Hombre de Dios que ocupas un púlpito, rebaño, cada día como Adán nos confronta con necesidades y oportunidades que nos desafían a hacer lo que sabemos que es correcto. Por eso Pablo decía, muero cada día. Por eso decimos, a cada segundo, minuto, hora, día, semanas, meses, estamos labrando la salvación. Estamos delante del reino. Las necesidades y oportunidades nos desafían. Tenemos oportunidad de coger un poco más. Tenemos oportunidad, porque estoy en autoridad, de atropellar injustamente a alguien. Tengo oportunidad de colarme por la... Hay muchas formas. Recordemos a Adán. Tuve miedo cuando diariamente se le pidió cuenta. Y el Señor, como que Él sabe, y a veces el Señor es un trato muy especial. Dice, Adán, ¿y por qué tienes miedo? Y dice, pues, oye, ¿y cómo tú sabes que estás desnudo, Adán? Ven acá, hijo, ¿qué pasó? Si íbamos bien, todos los días venía a buscar cuenta de mi huerto, mi administrador Adán. Éramos muy bien, pero hoy veo que estás con miedo, escondido y te sientes desnudo. ¿Qué es lo que pasa? Esa es la misma figura que el segundo Adán nos deja todos los días al acostarnos. Debemos rendir cuenta a Dios. Hay gente que a veces tiene cargos que está haciendo muy injusta, muchos atropellos. Y también, ¿por qué no decirlo? Hay otros administradores que son demasiado buenachón y no ponen los puntos sobre las íes. Y quizás esta secuencia del mensaje pasado, en la cual Dios le decía a alguien, más cuidaste de tus hijos y de honrarlo a ellos que honrarme a mí. ¿Por qué? Administradores.
Yo soy un administrador de mi vida, de la iglesia donde me congrego, de la palabra que hoy le estoy predicando, si en realidad es de Dios o viene porque vino para amedrentar y hablar. No, Dios no necesita leguleyos ni gente que predique su mensaje. Dios está necesitando en este tiempo alguien que se pare a enseñar el rebaño con la verdad y con el ejemplo, y en unción y en búsqueda de Dios. Están escasos realmente, yo lo siento así, lo pienso así, lo analizo así. Están escasos los mozos, porque el mundo nos absorbe. Dios nos ayude, y en especial este servidor, a estar aquí ahora en la iglesia predicando, siendo aprobado por Dios, que sea un obrero que usa bien la palabra de verdad y que no tiene nada que avergonzarse, ni los de afuera ni los de adentro en el rebaño, y que trata de llevar su hogar lo más justo y lo más ecuánime de acuerdo a la palabra. Daremos cuenta a Dios aquel día. Como administradores estamos a cargo de la casa y responsable ante el propietario, que es el único. ¿Sí? Dios es el único. ¿Por qué? Por eso digo, siervos administradores, no fundadores. Nosotros solo administramos la decisión final en el rebaño, en la casa, con su vida. Usted fue comprado a un precio de sangre. La decisión final la tiene Jesucristo. No es el pastor que va a decir si una oveja se larga de la iglesia o no. Es el fundador. Usted solo administra. No es el pastor que pueda abusar de las ovejas, del dinero, de su jerarquía. No es el pastor que está a cargo de su esposa, su familia, para decir si lo hacen bien o mal. Es el fundador. ¿Quién es el fundador? Dios, que sacó todas las cosas de la nada. Dios fue el creador, el inventor, el autor, el productor y el fundador, y es absoluto dueño. Yo quiero leer textualmente. Mire lo que dice. Primera de Timoteo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundador, somos administradores, y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de los cuales nacen de envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necia de los hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y mire lo que nos dice el apóstol, Dios a través del apóstol Pablo, a lo que ocupamos púlpito y administramos la cosa de Dios. Es importante, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que también hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fue lo que le pasó a Adán. Come Adancito, que vamos a estar hasta tu codicia, envidia, queriendo sobrepasar. Y usted sabe en el final de Adán, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Cuidado en aquel día, el lloro y crujir de dientes. Mire lo que dice para los pastores hacia arriba. Primera de Timoteo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, pastorado, ancianato, supervisión, yo no sé. Es necesario que sea irreprensible, buen administrador. Como dice nuestra versión acá, demostrar que es digno de confianza para todos y en todo. En todo lo que hagamos.
no hacer juicios amañados, no perdonar lo que la Biblia no perdona. El hacha está puesta sobre el árbol que no da buenos frutos. Miren lo que dice la otra versión: se le exige que sea fiel. Pablo está hablando al liderazgo y también le habla a los hermanos. Cuando usted se bautiza, cuando usted es cristiano, Dios le exige que usted sea fiel a su palabra, porque en su testimonio está el acreditar el reino de Dios o desacreditarlo. Es una camisa que hay que pensar mucho en estos tiempos. No se crea que yo le estoy predicando esto porque soy un dechado. Estoy batallando por ver si logro hacer aquello lo que debo lograr. Es una lucha, es una batalla, dijo Pablo. No es fácil. Y el lenguaje sencillo dice: debe demostrar que se puede confiar en ello. Dios nos libre de que estemos demostrando es que parecemos usureros, es que la iglesia a veces parece una empresa, una institución de recolectar dinero a causa, y el padre de familia. Debemos ver cómo cada quien labora lo que pueda. Estos días me quedé pensando, digo, interesante, lo importante que es dormir para las últimas investigaciones sobre las enfermedades que están matando el mundo, la diabetes, los problemas coronarios de hígado, de riñón. A veces no solo estriban en la dieta, sino que no hay un descanso, no hay paz, no hay reposo, no hay una buena alimentación. Y diría yo entonces: en paz me acostaré. ¿Cómo influye en la salud? A veces podemos estar administrando mal nuestro cuerpo, la iglesia, nuestra familia. Yo siempre he dicho, hay hombres en liderazgo que sus palabras son, como dijo el salmista, como golpes de espada, están para destruir. Y no somos los dueños, somos los administradores. El fundador y dueño es Cristo, el que lo creó todo de la nada, lo sustenta todo. Mire lo que dice para los que siquiera ocupamos púlpito, algún cargo de liderazgo. Que gobierne bien su casa. 3:4. Te digo aquí: quien quiera que tú seas el cargo que ocupes en el rubro, en la nación, donde sea. Los hombres de Dios que a veces los ponemos en un pedestal que ya Cristo no tiene lugar. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No un neófito que se envaneciendo caiga en... También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Esto es lo que habla algo la palabra, y yo no diría solo al pastor, al obispo, al arzobispo, al apóstol, los tantos nombres que existen, que yo siempre les digo esto, discrepo. ¿Por qué usted dirá que predico lo mismo? Porque para mí, para estos días, como hombre de Dios que instruyo el rebaño, yo debo enseñarle los requisitos míos y de los que dirigen, para que la oveja esté clara cuando al agua sucia, pasto seco, y cuando hay una manipulación de poder injusta, económica o de moral. Porque a veces las iglesias parecemos los países políticos. Para uno hay ley, pero para el pobre, atropello. Para otros, Cristo fue muy enfático. Y yo pienso que es urgente, porque hay un rebaño que verdaderamente ama a Dios, pero está trastabillando porque conoce las cosas que están pasando, y entramos en una iglesia enferma y los hombres de Dios entran en un ministerio quemazón, están quemados. Pero hoy le estoy hablando sobre el tema siervo administrador, no fundador. Yo no soy, yo guardo esta casa, estas ovejas, hasta el tiempo que venga el dueño. Mire lo que dice. Vamos a ir mezclando palabras, porque esto es Biblia. Como digo, el predicador debe enseñar palabra de Dios y suplir las necesidades de los que le oyen. Y de este tiempo profético que vive África, Asia, Europa, Oceanía, América, en todo lugar donde se escuche esta palabra, mira bien que el hombre de Dios, tu casa, tú, estén ordenados de acuerdo a la palabra.
porque es la palabra del fundador. Si el administrador no funciona, tú debes buscar un lugar donde sea el fundador el centro, porque la perla se perdió dentro del templo. Yo no creo en eso que una vez salvo, siempre salvo. Hay pecados y hay pecados. Todos cometen, pero hay pecados que la Biblia dice no se debe ni siquiera pedir por ellos, ni ponerse la ropa, ni siquiera sentarse a comer un plato de avena tibia con patacones. No, o la tengas hambre. ¿Hasta dónde el fundador nos ha dejado todo bien cercadito? Mire lo que dice de Samuel. Primera de Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¡Qué palabras! Dan hasta Beerseba. Esto estaba hablando que eran los límites norte a sur de Israel. En otras palabras, estaba hablando que el profeta Samuel era totalmente aprobado por Dios por todo el territorio de Israel. Y mire lo que dice la versión a nuestro pueblo. Samuel era un profeta acreditado por el Señor. ¡Qué tremendo! Que el pastor, el padre de familia, el que tiene un liderazgo, y por lo menos tienes el liderazgo de tu propia vida. Tú quizás que no asistes a una iglesia, que no hayas aceptado a Jesucristo, un día Dios te va a pedir cuenta qué hiciste con tu vida. Si tienes familia, salario, ¿qué? Dios le va a pedir cuenta a todo ser humano. El único que ya está condenado es Lucifer, Satanás y todo su reino. Jesucristo lo reprenda. Ya para ellos solo está el juicio. Ellos solo están esperando es ir al infierno con todos los seres humanos que le siguieron. Y aún engañará a los escogidos, dice la palabra. Por eso este es un tiempo que no es más de lo mismo, diría yo, ampliación de lo mismo. Jesucristo, la salvación, la esperanza de gloria, la cual debemos correr a buscarlo a Él. Hay muchos administradores malos, quizás en su país. Usted ha escuchado de muchas empresas que se han venido a la quiebra después de ser pujantes en el éxito, porque ha habido un administrador malo. En la iglesia también sucede. Yo siempre recuerdo esa historia. David le dijo a Dios, no censes al pueblo. David censó al pueblo. El pueblo comenzó a morir. Tengo que decirlo, cuando usted estudia la vida de David, no fue el mejor administrador. Y si me habla de su antecesor Saúl, menos. Tú que me escuchas, quien sea tu apellido, donde hagas y lo que hagas y donde vivas, la salvación dice que es fácil, ligera mi carga, pero yo te diría, la salvación se puede perder en fracción de segundo. No importa que hayas atravesado 60 años fiel, en el próximo segundo puedes. David todo lo estaba haciendo bien, hasta aquellos segundos cuando salió al balcón y lograr ver el sexo opuesto en su máxima expresión como Eva antes de pecar. Mas nunca levantó. Pero mire, Samuel era profeta acreditado por todo Israel de norte a sur. Pero la Biblia en nuestro pueblo dice algo muy tremendo. Me gusta ver, Samuel era profeta acreditado. En otras palabras, por eso es que Jehová pesa nosotros los administradores, que administramos una familia, unas cuantas ovejas del Señor. Líbrenos Dios de poder volcar a la injusticia, a la hegemonía, al aprovechamiento, porque puede estar en juego nuestra salvación, que es lo más precioso. Es triste ver, y yo lo tengo que seguir meditando, y al que no le gusta, que no le guste, cómo andamos en boca del pueblo sobre cosas de morales, de moneda. Gente que está administrando el rebaño. Y lo más triste es que no se sacian, no paran y siguen predicando como si nada hubiera pasado. Deja mucho que decir el temor de Dios en sus vidas.
tengan misericordia de ustedes, de sus familias, de sus vidas, de lo que administran. Y un día le daremos cuenta a Dios. Nosotros, los predicadores, solo proclamamos, somos un vocero, un anunciador del mensaje recibido de Jesucristo. No es pararse en un púlpito y decir esta perorata que nadie se ha edificado, no se sabe lo que dijo, no se sabe a qué punto ni qué era lo que quería. El proclamador de la palabra de Dios, para mi experiencia humilde en la homilética, la horminética, en la experiencia de Rubén Polanco, es cuando vidas son restauradas, vidas son quebrantadas, pecadores se arrepienten, gente turbada mira justicia, gente pecadora mira el camino, y hay unción, hay presencia de Dios. Tú ves como el alma, porque no somos administradores. Por eso fue lo que le pasó a Adán. No supo administrar bien. Codició lo que no debía, tomar autoridad sobre eso. Él no tenía la autoridad para coger esa fruta. Él debió decirle a su esposa: Eva, deja eso allí. Si ya lo tomaste, estás en problema con Dios. Es lo que le pasa a muchos. Por eso es que Pablo dijo que administre bien su casa, en especial primero su esposa, luego sus hijos, para poder estar detrás de un púlpito y cuidar del rebaño. Y dice: no de ganancias deshonestas. Pero usted que me escucha, que es oveja, también es igual el uniforme. Usted administra muchas cosas. Mira lo de Moisés, Hebreos 3:5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés no fue solamente alguien que trabajó para que el mar se abriera, Jericó se derribara. Moisés era el responsable de lo que se iba a decir. El ministerio de Moisés tenía trascendencia hasta los tiempos de Jesucristo. Por eso usted ve que en el monte de la transfiguración apareció Moisés representando las leyes. Lo que yo hago hoy, hermana, hermano, esposa, esposo, líder, arzobispo, quien sea tu título y lo que haga, gerente de la empresa, aseador de la fábrica, estás abriendo pasos, si eres embajador y templo del Espíritu Santo, de lo que se va a venir el rapto de la iglesia. O estás dando mal testimonio, o administras mal, ya sea el dinero, tu vida, tu familia. Es importante. Mire lo que dice de este texto la versión a nuestro pueblo. Entre todos los de su casa, Moisés era un servidor fiel para garantizar lo que Dios iba a decir. ¡Qué trascendencia! ¿Qué ha puesto Dios en cada alma que Él ha llamado? No importa el cargo, el apellido. Tenemos que garantizar que cuando suene la trompeta y se aproximen los juicios de Dios sobre la tierra, hemos garantizado que el que se va al infierno no es por mal testimonio nuestro, no es por la codicia, no es por el juegavivo, por el hambre del dinero. Somos un linaje escogido, un pueblo santo, un real sacerdocio. Tengamos cuidado mucho más en este tiempo, que la injusticia, el abuso de poder y el enriquecimiento ilícito codea las calles y aún dentro de la iglesia. Vas a hacer el mandado para reparar el equipo y necesitas que te paguen la gasolina, el almuerzo, las cosas mal que bien. Una sola, un almuerzo sale por 10, 15 dólares. Y a veces, por decir una parábola figurativa, estás cobrando 30 y 40 balboas del fondo de la iglesia. Y hay un hermanito que en la semana se pasó comiendo una comida totalmente humilde. Pero tú, como eres el administrador, o fue tu hijo, o el hermano, o lo otro, abusas. Nosotros necesitamos muchas cosas, pero yo no puedo abusar del rebaño que me limpie y me trapee en la casa, las hermanas, porque yo soy el pastor. Ni siquiera
mandarla con 20 dolitas en la cartera, porque ella también tiene hijos que mantiene. A veces yo escucho y miro atrocidades que digo, la sangre de Cristo, ¿dónde cabe esto en la palabra? Que lo hagan los políticos, que lo haga la empresa privada, pero que pase en la iglesia. Y entonces se dice como que esto va a generar el cielo. Tengamos cuidado, no somos dueños, el fundador es Cristo, yo solo le administro. Moisés fue muy fiel porque él garantizaba el camino de Jesucristo, como usted que ha aceptado a Cristo y usted que no ha aceptado a Cristo. Estoy hablándole lo que está pasando porque la Biblia es luz para que no caminemos por la tiniebla ni nos hagan tropezar, porque estas cosas van a pasar porque son proféticas, pero no es excusa para no abrazar y servir a Dios con todo el corazón. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio hacer algo. Yo prefiero hacer algo chiquitito pero bien hecho que hacer algo grandote mal hecho, porque no engalana el reino de los cielos y porque no voy a tener una relación buena con Cristo. Y cuidado que mi vestido de novio va a estar manchado, o cuidado que el día de las bodas el Señor me diga, no eres fiel, sácame este hombre. Yo quiero ese día estar aprobado por Dios. Lo que le hago, ve si sea predicarle una oveja, ve si sea pintar la iglesia 3 bloques nada más, lo voy a hacer lo mejor. El mejor espíritu, con un buen corazón y anhelando que mi Dios lo apruebe. Señor, quizás no tenga mucho como aquella mujer que tenía muy poco, pero de su pobreza dio todo lo que tenía. Y Dios dijo, esta dio más. Aunque Dios diría, aunque sé que Judas se la va a robar, pero la bendición de ella no se la roba Judas, que es mi tesorero. Así está pasando. Somos administradores, siervos. El fundador y dueño es Cristo. Él es el que manda el rebaño. Debemos de estar con temor y temblor administrando nuestras vidas. Moisés era un gran administrador. ¿Por qué? Porque dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Esto significa los dones espirituales, naturales. Todo lo que Dios te ha dado, ese auto, todo lo que Dios te ha dado. Dios tiene todo el derecho porque Él nos compró con un precio muy grande y Él es el que nos da todo. No ansiemos más de lo que debemos ansiar, porque mi Dios pues es el que va a suplir todo, no soy yo. A veces miro que ministramos mal. Y he escuchado ambos testimonios. En estos días escuchaba un testimonio de alguien acá en la ciudad de Panamá, que su padre había muerto en España y sus hermanos estaban allá. Qué tremendo, qué bonito. Y su padre murió y dice, yo ni los conozco, pero acá me mandaron mi parte completita, se hizo todo bien. Escuchaba de otro que murió acá en Panamá, el papá. Y desde Estados Unidos están peleando todo, porque unos hijos son de esta, la otra. He visto de cerca, he vivido heredades que en vez de ser una bendición es motivo de pleito y las partes no se ponen de acuerdo. Y a veces muchos decimos ser cristianos. Se requiere que el administrador sea hallado fiel. Demostrar que eres digno de confianza. Si tu madre te dio la herencia y te dijo a partir del palo es de fulano, pare de contar, ahí no hay por qué pelear, hay que titular esa tierra. Eso es administrar bien. Si la iglesia dice la palabra que los diezmos son para ayudar a los pobres, vamos a ayudarlos. No vamos a exagerar salarios como en mi país. En plena crisis hay políticos que quieren $1,000 de aumento.
estamos igual. A veces hablamos mal, pero tristemente en la casa de Dios está igual. Somos mayordomos de Dios. Tengamos cuidado, porque lo predico, porque es algo que se está haciendo muy necesario. Me cuesta escuchar llamadas de gente que se está quejando porque no aguantan la pedidera de plata en la iglesia donde se congregan y no ven frutos. No se arregla el templo, no se atiende esto, no se atiende lo otro, pero son colectas tras colectas y las doctrinalizamos muy bien, pero malgastamos el dinero igualito a la pobre mujer que quizás nada más tenía $1 y echó, y Dios dijo, esta dio más. Pero Dios en su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia diría, pero a ella le sirve de bendición y a ella la voy a bendecir por encima de todo. Pero tristemente a Judas se le van a reventar los sesos por este $1 que dio esta mujer, porque sustrae de la bolsa. Abusa. Hay muchas formas de abuso. Hoy en día el rebaño está torturado por las tantas cosas psicológicamente, y a veces los líderes de la iglesia lo que hacemos es atormentar más el rebaño. Irreverente, no respetas al siervo de Dios, rebelde, lo otro, tal. Y a veces quedamos en la silla del fundador, no administrando bien, y es diariamente. Y cuando venga el Señor, Mamertino, dame cuenta de tu mayordomía, ¿qué dirá? Se lo digo para que más de 4 se arrepientan y vuelvan a la senda de la palabra, que es la que nos puede salvar, porque aquí nuestro fundador no dejó nada para que Polanco interpreta. Aquí todos somos ovejas y todo está en la palabra. Aquí no hay legisladores, aquí todos debemos cumplir, y el que tiene un cargo en eminencia debe poner el ejemplo. Eso lo dijo el fundador a través del apóstol Pablo en el periodo de los gentiles. Sigue diciendo, ya para terminar, Mateo 3:74, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. A cada uno Dios le ha dado su lugar. Iglesia, hoy quiero que medites en el lugar, que es lo que estás haciendo. Si lo estás haciendo para Dios, si lo estás haciendo bien. De esto depende mucho el ser aprobados por Dios. Es urgente. No nos dejemos dañar de nadie ni por nadie. La salvación es individual. Yo daré cuenta a Dios solo de lo que Él me dio. No dejemos que manipule el enemigo, quien sea el mundo, tus propias debilidades, tu líder político de iglesia. Haz lo que dice la palabra de Dios, porque es menester obedecer más a Dios que a los hombres. Siervo administrador, no fundador. Señor, bendice, redarguye, ata las tinieblas, reprende, liberta las vidas, los corazones, el cargo, el lugar que tenga. Ayúdanos, Señor, y que los hombres de Dios demos ejemplo con el testimonio de nuestra familia, la finanza, nuestra predicación, que realmente prediquemos palabra de Dios y no historietas nuestras, de nuestro propio corazón y nuestra propia mente. Ayúdanos, Padre, a estar preparados para ese día. Ayúdanos a nutrir el rebaño para que el rebaño sea un buen administrador de tu gracia y podamos ser testimonio fiel antes de tu venida. En el poderoso nombre de Jesucristo, dándote gracias. Amén. Bendiciones.